Andrea, vamos a llevarnos ahora esto del buyer persona y el perfil ideal, vamos a llevarnoslo al terreno de la comunicación. Ya hemos comentado antes, incluso otros días que hemos estado charlando de nuestras cosas, y hemos comentado el panorama de, ¿cómo se dice?, de infosicación, ¿no?, de sobreexposición a información, etcétera. Y realmente, yo por ejemplo, cuando me pongo a pensar, cuando un día intento pensar en, ¿qué te digo yo?, en los anuncios que he visto el día anterior, normalmente no me acuerdo de ninguno. Y entiendo que los de marketing y publicidad no es que seamos especialmente malos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hay que hacer a día de hoy para tener cierto grado de, por decirlo de algún modo, de llegada, de impacto, para ser capaz de resonar mínimamente en las audiencias a las que vamos? Vale, vale. Pues me encanta el tema porque, pues bueno, yo te hablo de mi experiencia como siempre. Nosotros lo que hacemos principalmente, pues lo primero que hay que hacer es escoger un buen canal. O sea, escoger el canal donde está tu audiencia. Eso es lo que define que sea un buen o no buen canal. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, yo estoy frita, por decirlo así, por abrir un canal de Instagram, pero hemos detectado que nuestra audiencia no está ahí. Entonces, no vamos a construir contenido, digamos, por construirlo. Entonces, no trabajamos ese canal. Nosotros principalmente, como nos dedicamos al B2B, utilizamos mucho LinkedIn. Y eso es lo primero. Después que tienes definido, ¿no?, cuál es el canal ideal o uno de los canales ideales, porque por supuesto hay varios canales, yo creo que es muy importante el tema de la calidad del contenido y la autenticidad del contenido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos probado con varias cosas y al final es intentar hacer lo que tu público está demandando, ¿no? En el caso nuestro concretamente, hacer también nicho, ¿no?, un nicho específico que es la logística y hacer B2B, encontramos que a lo mejor no hay tanto contenido como en otros ámbitos, como puede hablar de moda, cocina, etcétera, pero sí que hay bastantes dentro, para ser un nicho pequeño hay bastantes. ¿Y cómo intentamos destacarnos? Pues eso, con autenticidad, haciendo cosas, intentar hacer cosas novedosas, probar, equivocarnos, porque al final pasa, es lo normal, así encuentras tú también cuál es el camino, y hablarle el idioma, ¿no?, de alguna manera de ese potencial cliente, tanto a nivel, digamos, en este caso, pues, operativo, de problemáticas en un webinar, tal, como puede ser, o saliendo un poco del contexto, como en el caso, por ejemplo, de Voces Logística, que nosotros justamente lo que intentamos es hablar con profesionales de la logística, pero no solamente sobre logística, ¿no? O sea, hemos detectado pues eso que gusta, engancha. Porque eso de contenido de alta calidad, ¿eso qué es? Quiero decir, al final, ¿quién define esa calidad? Y me explico. Porque, a ver, cuando yo tenía 15 años o 16, cuando me gustaba algún niño o alguna niña de recreo, yo lo que hacía era intentar enterarme de si le gusta el cine y qué tipo de cine le gusta, si le gusta la música, si tiene problemas con las matemáticas y le puedo echar una manita. Entiendo que lo que hacemos en este sentido, cuando hablas de contenido de calidad, es una cosa similar, ¿o no? Es que yo era un psicópata. No, no, tal cual. Actuamos del mismo Sí, modo, ¿no? Al final es lo investigamos, mismo, es investigamos, investigación. investigamos qué es lo que quiere escuchar nuestra audiencia, qué es lo que quiere escuchar el cliente. Nosotros, de hecho, dentro con nuestros clientes reales, pues sí que le hemos comentado en reuniones, en encuestas, oye, ¿qué tipo de contenido te gusta? De lo que hacemos, ¿por qué tipo de contenido te tiras más? O incluso qué formato, no solamente el tipo de contenido. A lo mejor me dicen, mira, no, pues la televisión no, pero las redes en esta sí que me mola consumir información. Entonces nosotros intentamos, dentro de la medida de las posibilidades obviamente, cubrir esos espacios, sabiendo que esos son los canales, contenidos y formatos que prefiere nuestra audiencia. De ahí también lo importante que estamos hablando justo sobre el conocimiento del buyer persona. Eso. Mientras más profundo sea ese conocimiento, justo yo pienso, y a veces, pues tú decías, parece un psicópata, ¿no? Porque es importante saber hasta situaciones personales de nuestros interlocutores, porque al final, si es un padre de familia con 4 hijos, con poco tiempo para disfrutar de su vida familiar, eso nosotros, es que eso es oro para nosotros, ¿sabes? Porque ahí detectamos pues necesidades, gaps que al final nosotros podemos cubrir. Yo hablo en esta parte del contenido, pero al final se trata de lo que el logístico puede hacer por esa persona, ¿no? O sea que no es tan importante, digamos, el vacilar o el exponer lo importante o lo grande o lo bueno que somos, como el ser capaz de conectar
con esas, digamos, áreas de interés o de preocupación que tiene esa persona. Entiendo que incluso nos separamos de la idea de cliente y nos enfocamos más en la idea de esa persona Total. con la que interlocutamos, ¿no? Totalmente. De hecho, nosotros, por ejemplo, trabajamos el formato webinar. Y en los webinars, una cosa que hemos tenido muy clara desde el principio es que no vamos a hablar de nosotros. Porque para eso tenemos nuestra página web, nos llama y me siento y hablo contigo todo el tiempo que quieras. En los webinars vamos a hablar sobre, o sea, detectamos cuáles son esas necesidades del sector de información, los dolores, ¿no? Los pains que conoce, o esas tendencias o incluso retos que está atravesando el sector en un periodo concreto y abordamos el tema en un webinar, una mesa redonda con varios profesionales, intentamos también intercalar y ver diferentes puntos de vista dentro del mismo sector y generamos un debate que yo considero la verdad bastante interesante y que ayuda a responder esas necesidades, problemas del resto de las personas que nos están viendo, que al final somos B2B, pero somos personas que Claro. ayudamos a personas, entonces ese es el punto, la clave. Fantástico. Oye, y tenemos, estaba pensando ahora mientras me estabas comentando eso, estaba pensando que si TikTok, que si Instagram, que si newsletter, que si nuestro blog, que si Twitter, que si... ¿Cómo definimos los canales? Porque además la gente puede que esté en varios de nuestros Sí. canales. El único criterio es donde esté la gente, miramos algo más y sobre todo, ¿tenemos la misma presencia o hacemos lo mismo en los distintos canales? ¿Vamos con lo mismo a todo? ¿O en vuestro caso incluso personalizáis o adaptáis específicamente mensajes / canal? Sí, nosotros, bueno, lo del canal, lo que comentábamos antes, ¿verdad? Que es importante saber dónde está ese potencial cliente, dónde está la audiencia. Pero no creo que deba ser el único criterio, porque también tiene que ver un poco con esto que David a veces habla mucho, que es la matriz esfuerzo-impacto. No en todos los sitios donde está la audiencia podemos estar nosotros. Entonces, digamos que por un ranking, por decirlo de alguna manera, de importancia o de el propio esfuerzo que nos implique a nivel de recursos humanos, a nivel económico, ¿no? Decidimos dónde debemos estar y dónde, pues, por un momento determinado, no hay que estar. Y con respecto al contenido, nosotros personalmente sí que adaptamos a medida posible porque todos los canales no son iguales. No es lo mismo enviar un correo que escribir en LinkedIn, que incluso escribir en Facebook, aunque sean dos redes sociales. Entonces sí que intentamos adaptar en la medida de las posibilidades por ejemplo, medios externos. A lo mejor no son medios propios, estamos escribiendo para una revista especializada del sector, pues el contenido también se adapta, aunque sea la base el mismo, porque al final estamos hablando con las mismas personas. Pero sí que a lo mejor se está hablando en redes o incluso si la temática es un poco más sobre el equipo, sobre un evento, puedes, digamos, jugar un poco más con la informalidad que si estamos hablando, por ejemplo, de un correo electrónico. Aún así es verdad que nosotros, la línea de comunicación de logísticos en todos sus canales versa sobre el mismo hilo, que para mí, desde mi punto de vista, como debe ser. Todos hablamos del mismo idioma y el tono es el mismo, es un tono de marca, ¿no? Pero sí que dependiendo del canal, pues a lo mejor puede ser más extenso o más corto o utilizar unas palabras u otras. Porque entiendo que tanto a nivel de canal como de mensaje, esto es un estado permanente de validación, ¿no? Es decir, que permanentemente vais, digamos, traqueando, monitorizando para poder ir tomando Totalmente. decisiones. En este sentido, ¿qué métricas son? Porque métricas a punta pala, Sí. más que días. ¿Cuáles son las que para vosotros realmente son significativas o las que de verdad les echáis cuenta, por decirlo de algún modo? Vale, pues a nivel contenido, principalmente, pues, sobre todo si estamos hablando de la web o el blog, las impresiones y el tráfico, ¿no? Al final, nosotros lo importante es que lleguen a nosotros. Y los me Y de gusta. ahí, bueno, en redes Que, hombre, que sociales, siempre nos hace los ilusión. me gusta hacen ilusión, pero como estábamos comentando antes, al final son métricas de vanidad que sí son, o sea, te dan un poco la visibilidad de el interés que puede tener el público por tu contenido, pero al final también nosotros la conversión la valoramos mucho, ¿no? O sea, lo importante, no somos un medio de comunicación, no solamente que nos escuchen, sino que lleguen a nosotros a nivel que entiendan nuestro mensaje y que busquen que el logístico pueda solucionar el problema que está teniendo esa persona, empresa en ese momento, ¿no? Entonces, claro, las métricas como las recomendaciones y los likes que nos encantan, a veces no miramos tanto el número de likes como a lo mejor la calidad, ¿no? ¿Quién es la persona que está detrás de esa recomendación? Porque, como decíamos antes, estamos en un nicho muy específico y no se puede comparar, por ejemplo, a alguien que escriba sobre logística, a alguien que escriba sobre moda, que seguramente tenga muchos más likes,
nosotros nos interesa más saber quiénes son las personas que nos están dando ese like, si es el director de tráfico o de transporte o de logística de una empresa que puede ser un potencial cliente, ¿no? Nos fijamos un poquito más en esos detalles. Claro, no, hombre, y entiendo que datos cualitativos siempre, aunque lleven mucho más trabajo, pero da Totalmente. más juego que los cuantitativos, ¿no? Al final depende de todo un poco, ¿no? Puedes afinar más a nivel, por ejemplo, tráfico en la web, vamos a datos cuantitativos, obviamente, ¿no? ¿Cuántos miles de personas han visitado nuestra web? Y a partir de ahí, como tú decías, no es estático, vamos midiendo y trabajando mucho el tema del mensaje o el posicionamiento, el enfoque.